La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Sufrir el agravio. Aquí yo voy a tomar, vamos a estudiar, hermanos, en relación al perdón, que es lo mismo que amar. Es el mandamiento que Cristo nos dio. Y es el contexto en donde dice que los injustos no heredarán el reino de Dios. Ahora lo voy a hacer, vamos a decir, en lugar de ir de aquí para allá, ahora lo voy a hacer de allá para acá. Fíjense bien a quién les dijo. ¿Ok? ¿A quién les dijo Pablo? Eso es primera de Corintios 6. En el 8 dice, en el 7 dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís? ¿Por qué no sufren más bien el ser defraudados? Ustedes cometieron el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿Ok? Vamos a leer el contexto. ¿A quién se lo dice? Fíjense. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Fíjense. No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Fíjense bien. Y esto eran algunos. Mas ya habéis sido lavados con la sangre del Cordero. Ya habéis sido santificados. ¿Quiénes fueron santificados? Los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, los ladrones, los ávaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores. Estos no heredarán el reino de Dios. Esto es ser carnal. Pero ¿por qué Pablo escribe eso? Porque no estaban perdonando, hermano. Tenemos un solo mandamiento de Cristo. Tenemos dos de nuestro Padre Dios. Honremos a Cristo y amemos a nuestro prójimo. Entonces, todas estas personas, y esto eran algunos. Aquí les está hablando a los que Cristo purificó, a los que fueron purificados con el Evangelio. Y son todas estas personas carnales. Estas personas, si no perdonan, no pueden entrar en el reino de los cielos, hermanos. No pueden, se van a quedar en el desierto, nunca van a poder comer del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Por alguna razón, mucha gente no lo entiende. No lo entiende. Entonces, dice Jesús. Hay gente que no lo va a entender definitivamente, ¿ok? Fíjense bien. ¿Por qué? Porque Cristo mismo le cierra el entendimiento a las personas. El versículo de entrada es 1 Corintios 6, 7 y 8. Pero también está en el libro de Proverbios 19, 11. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Qué dijo? ¿Qué nos enseñó Cristo? Los discípulos le dijeron, Maestro, enséñanos a orar. Les dice, cuando oren así. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, su voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Denos hoy nuestro pan de cada día y perdone nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces una persona se la puede pasar
rezando o meditando el Padre Nuestro, pero si no perdona, esa persona nomás lo está haciendo de labios solamente. Dios no quiere que amemos solamente de labios, hermanos. Debemos de amar sinceramente. Entonces vamos al contexto. Eso es desde el versículo 1. ¿Se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los incrédulos, de los injustos, y no delante de los santos o no dentro de la iglesia? Por ejemplo, Panchito le presta $1,000 a Juanito. Juanito no le quiere pagar. Entonces Juanito mete a la cárcel a Panchito, o Panchito a Juanito, porque no le pagó delante de los incrédulos. Cuando la palabra de Dios dice que debes de pasar por alto la ofensa de tu hermano. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Nosotros estamos juzgando al mundo con el Evangelio, hermanos. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Está escrito que nosotros mismos juzgamos a los ángeles, hermanos. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzarlos se los escribo, hermanos, dice Pablo. ¿Qué pues? ¿No hay entre vosotros sabio, ni siquiera uno, que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, o sea, lo llevó a la corte, en el gobierno. Y esto entre los incrédulos, ¿serán luz del mundo? No, hermanos, eso no es ser luz para el mundo. Entonces, así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? El que le prestó dinero al que no tenía, y el que no tenía no le pagaba, ¿qué tiene que hacer el que le prestó? Perdonarlo. Hermano, perdóneme, hermano, no le pude pagar, miren, no se preocupe, hermano. Ahí déjelo, no olvídese, no me debe nada. Eso es lo que debe de ser un cristiano. Teniendo en cuenta también que la persona que está pidiendo no le debe a todo mundo, porque hay personas listas, son zorros o zorritas, que andan en la iglesia bajándole la feria a todo mundo. Entonces, ahí ya debe de tener sabiduría una persona. ¿Le debo de dar al que te pide? La palabra de Dios dice que sí, pero por otro lado, si es una persona que está siendo castigada precisamente porque no se quiere arrepentir, si tú le prestas a una persona dinero a la cual Dios lo tiene así para que se arrepiente, entonces vienes tú y tú le prestas, es como animarlo a que siga pecando. Se los voy a poner así. Ustedes me darían dinero para que yo fuera y me acostara con una prostituta. Yo les digo, ok, voy con una prostituta y me va a cobrar $100. Mándenme $100 para ir con una prostituta. ¿Me lo mandarían? Necesitamos sabiduría, hermanos, ¿ok? En este caso, Pablo está hablando de que un hermano lleva a la corte a otro hermano. Los problemas de la iglesia se deben de resolver en la iglesia. Fíjense, yo ya mencioné esto más de alguna vez. Este problema lo tienen todas las iglesias, no nomás la iglesia católica. En la iglesia católica es más propenso a pasar esto, que una persona se pase de listo, por decir un sacerdote puede abusar de alguien y salirse con la suya. ¿Por qué? Porque usualmente un sacerdote
por lo menos dentro de la carne. Un sacerdote que abusa de alguien, él se tiene que confesar para que le perdonen sus pecados, o él tiene un superior con quien se confiesa. El superior no puede confesar el pecado que le dijo el sacerdote, entonces por lo tanto queda oculto. Entonces, fíjense cómo ahí no hay sabiduría, hermanos, ¿ok? En la Iglesia Católica no hay sabiduría. ¿Por qué? Porque lo dice Pablo. No se trata de ocultar el pecado de una persona. No, en el capítulo anterior, en 1 Corintios 5 dice, hay entre ustedes una persona que anda con la mujer de su padre y ustedes andan envanecidos. ¿No debería de darles más bien vergüenza, Corintios? ¿No les da vergüenza tener a una persona que anda con la mujer de su padre? Este versículo aplica en las iglesias donde una persona abusa de alguien o abusa de su autoridad. Pero el andar con la mujer de su padre no es cualquier pecado, hermanos. No fue que le robó $5 y no es cualquier pecado. Un sacerdote que abusa de un niño no es cualquier pecado. Un sacerdote que se mete con un niño debe de ser entregado a Satanás. Así es como dice Pablo. A ese ya lo entregué a Satanás, dice Pablo. Él lo entregó a Satanás. ¿Por qué? ¿Cómo van a ser la luz del mundo con una persona así entre ustedes? Cristo dijo, es mejor que entren en el reino de Dios sin un ojo, sin una mano, o sea, sin un miembro, y no que todos los miembros se vayan al infierno. La iglesia es una, hermanos, la iglesia es una. Entonces, si tú miras a tu hermano que anda haciendo este tipo de cosas, se debe de expulsar de la iglesia. O sea, no es cualquier pecado, hermanos. Entonces, ¿por qué un pedófilo termina abusando de tantas cosas? Porque la misma iglesia no tiene la sabiduría para entender que una persona que está abusando de un niño se debe de expulsar de la iglesia. No es cualquier pecado. No es cualquier pecado. Entonces, sabemos que la carne es débil. Sabemos que la carne es débil. Pero un levita, hermanos, no puede ser. Cristo dijo, ustedes son la luz del mundo. Si yo les pido dinero para que me mande, para que me acueste con una prostituta, ¿estoy siendo luz del mundo? Claro que no. Pablo dijo, aprendan de mí. Miren cómo yo soy. Pablo se pone como ejemplo. Pablo se pone como ejemplo. Ahora, nuestro ejemplo supremo es Cristo. El que se cree ser algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. O sea, en el contexto es cuando una persona ve a otra persona que cae. Bueno, una cosa es caer en una cosa, en un pecado, que no es de muerte, pero otra cosa, o sea, vamos a un extremo más mayor. Imagínate que en la iglesia un hombre abusa de su padre, por ejemplo, que está paralítico y tiene sexo con él. ¿Es cualquier pecado? No es cualquier pecado, hermanos. ¿Habrá hijos que puedan abusar de sus padres? Sí, Satanás tiene el poder para hacer con un... Sí. Entonces, ese es el fruto. Jesús dijo, por sus frutos conoceréis a los falsos profetas. Entonces ahí no hay sabiduría, hermanos. No hay sabiduría. Entonces necesitamos la sabiduría para entender. Aquí de los que yo les estoy hablando es de perdón. Aquí Pablo les está diciendo, Corintios, ustedes no están perdonando.
Ustedes no están perdonando. Esa persona a la que llevaron al magistrado delante de los incrédulos, la persona que lo demandó, la persona que lo llevó al magisterio, el que lo llevó a la corte, el que lo demandó, ¿no debería más bien ignorar la ofensa? O sea, sufrir el agravio. Ese es el contexto. Entonces ahí es donde les dice, no erréis, no erréis. O sea, vamos a decir, yo soy todo esto. Vamos a decir que yo soy fornicario. Yo, me voy a poner como ejemplo. Yo soy fornicario, soy idólatra, soy adúltero, soy afeminado, me echo con varones, soy ladrón, soy avaro, soy borracho, soy maldiciente y soy estafador. Yo soy todo eso. Entonces me predican el evangelio. Y yo digo, gloria a Dios, gracias Cristo Jesús, Señor, por lavarme de mis pecados. Cristo me lava de todo esto mal que yo he hecho. Me lava, me limpia, todo. De un día a otro ya no voy a hacer todo esto. Ya Cristo me limpió. Ya no me va a tentar, ya no voy a ser tentado en relación a la fornicación. Ya no voy a ser tentado en relación a la idolatría. Ya no voy a ser tentado. O sea, yo voy a ver una mujer. No, ya no me gustan las mujeres, ni los hombres. No, seguimos siendo carnales. Entonces, en la medida que yo vaya siguiendo a Cristo, Cristo me va a ayudar a yo dejar todo esto. Entonces, ya Cristo me perdonó, ya Dios me perdonó por todos mis agravios. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Resulta que yo le presto $1,000 a Panchito y no me quiere pagar Panchito y lo meto a la cárcel. Entonces ahí me dice Pablo, Luis, ¿qué no sabes? Que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni todas estas personas heredarán el reino de Dios. No te engañes, Luisito, no te engañes. No te engañes. ¿Pero por qué me lo está diciendo? Porque no estoy perdonando a Panchito, que no me quiso pagar mis $1,000. O sea, si Dios me perdonó todos mis pecados, ¿no debería yo hacer lo mismo? Eso es amar, hermanos. Eso es amar. Fíjense cómo lo dice Jesús. De hecho, ya se los leí. En Mateo 6, 5 al 15. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. Ya tienen su recompensa. O sea, ¿cuál fue su recompensa? Ay, mira Luisito, se la pasa orando todo el día en las plazas ahí. O sea, Dios no se va a manifestar en mí, ya tuve mi recompensa. ¿Cuál fue mi recompensa? Que hablaran bien de mí. Ay, mira Luis, es bien espiritual. Jesús dice, cuando tú entra a tu aposento, o sea, vete a tu cuarto, vete al baño, ahí en un lugar en donde nadie te vea, que la gente no sepa que estás orando, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Te va a recompensar en público. Y cuando ores, no uses vanas repeticiones. Fíjense, esto yo lo entendí rápido. Ya una vez que el Espíritu Santo nos empieza a enseñar, y yo me acuerdo cuando rezaba, y Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, y una y otra vez, y otra vez. Aquí dice, cuando ores, no uses vanas repeticiones. ¿Por qué lo dijo Cristo? Porque así rezan los católicos, así rezan los musulmanes, así rezan muchas religiones. Repitiendo, como si repitiendo, el Señor va a cuidar de ellos. ¿Quién tiene razón? ¿Estos que enseñaron eso o la Biblia? La Biblia dice que Jesús dijo, no uses vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería van a ser oídos. No se hagan semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué tiene necesidad.
Antes de que ustedes pidan, Él ya sabe. Entonces ustedes orarán así. Y entonces nos enseña el Padre Nuestro. Tú puedes orar el Padre Nuestro, un Padre Nuestro, todos los días. Medítalo, analízalo, medítalo. Todos los días. Todos los días. Padre, perdóneme así como yo perdono al que me sacó el dedo ahí, al que me ofendió, al que me ignoró, al que me despreció. Perdóneme, Padre. Porque yo también pequé ahora. Me enojé o qué sé yo, me enojé. Pero yo perdoné a todos los que me ofendieron, Padre. Entonces perdóneme, así como yo perdoné a los que me ofendieron este día. Tan simple como eso. Habrá gente que diga, yo no peco. Una vez una persona me dijo, yo no peco, no me digas. Si ya estás pecando, porque estás haciendo mentiroso a Dios. El que dice que no pecas es mentiroso a Dios. Ya estás pecando cuando dices que no pecas. Ay, Señor. Entonces, fíjense bien, porque en el 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre los perdonará. Vuestro Padre Celestial. Fíjense bien, esto no es una sugerencia de Cristo. Fíjense lo que dice Cristo. Pero más, si no perdonan a los hombres sus ofensas, si tú no perdonas al que te ofende, dice, este es Jesús hablando, hermanos, no es cualquier persona. Tampoco vuestro Padre los perdonará vuestras ofensas. Tampoco Dios te va a perdonar. Aunque vayas a misa todos los días y te confieses todos los días y hagas mandas y te vayas de rodillas 5 millas, hagas lo que quieras, Dios no te va a perdonar. Yo lo he visto muchas veces, hermano. Gente que se cree buena, se creen buenos, dicen amar, pero cuando los ofenden, no quieren perdonar. Entonces yo le digo, no, espérame, tú debes de perdonar. No puedes, o sea, ¿a poco no entiendes eso que no debes de perdonar? Que debes de perdonar. No, pero tenemos que tener, no, esto es simple, tú tienes que perdonar las ofensas. Porque es necesario que a través de varias tribulaciones entremos a la tierra prometida, hermanos. Resulta que cuando perdonas, Dios se manifiesta en ti. Y Dios te da la capacidad de perdonar a aquellas personas que no puedes perdonar. Pero tu corazón debe de anhelar y perdonar. Pero un día sí me dijo una persona, Dios quiere que seamos mansos, pero no mensos. No inventes. Yo miré por un periodo de tiempo cómo le fue mal a esa persona. De verdad, hermanos. De verdad, yo mismo lo he visto. Si hay una cosa que el Señor a mí me enseñó desde niño, yo eso lo aprendí de niño, hermano, y lo aprendí en la Iglesia Católica. Perdonen a los que los ofenden. Yo dije, Señor, pues yo perdono a los que me ofendieron. Porque así lo dice Él, hermanos. Entonces hay gente que tiene siglos en la Iglesia Católica o en la Iglesia Protestante o en la Iglesia de los Testigos de Jehová y no perdonan. Se engañan. Aquí es donde cabe. No erréis. No erréis. No erréis. O sea, todos sus pecados no son perdonados. No son perdonados. Porque si tú no perdonas, fíjense bien cómo lo dice Cristo en otro contexto. ¿Ok? En Mateo 13 está la parábola del sembrador. Del 1 al 9. ¿Ok? Entonces, del 10 al 17, es lo que voy a leer.
So les da la parábola del sembrador. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros, a los que creyeron que Jesús era el Mesías, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a los que no creyeron que Jesús era el Mesías, a ellos no. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen y no entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo en Isaías 6, de oídos oiréis y no entenderéis, viendo veréis, pero no percibirán. ¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. El orgullo, hermanos. Aquí está hablando de orgullo. No, yo cómo lo voy a perdonar, pues si yo soy una persona importante y este desgraciado se quiere burlar de mí. O sea, es orgullo, hermanos. Al orgulloso, fíjate bien, entre más importante es una persona, ya sea que tiene capital, ya sea que tiene, porque una persona que tiene conocimiento también tiene de alguna forma poder. El poder se obtiene en este mundo de varias formas, no solamente por dinero. Vamos a decir, ¿quién no conoce a Albert Einstein? ¿Quién no, en la escuela, quién no ha conocido a Albert Einstein? Es una persona que, tal vez el científico más famoso del siglo XX. Él tuvo mucho conocimiento en relación a la ciencia, a la física. Y él sacó fórmulas, inventó fórmulas. Entonces, una persona que tiene conocimiento tiene poder. Un presidente tiene poder, por su cargo tiene poder. Y entre más corrupto del país que esté, usualmente más poder tiene. Un poder de México, un presidente de México tenía más poder que un presidente de Estados Unidos. Porque el presidente de Estados Unidos, el Congreso, que es era un poquito más, hay pelea. Pero en México, el que dictaba era el presidente. Lo que yo digo, eso se hace, cállese. O en un país africano. Entonces, eso tiene poder. Ahora, imagínate que viene una persona humilde. El presidente se convierte, se hace cristiano. Y viene un don nadie, viene acá un indígena. Y ofende al presidente. Y el presidente, por ser presidente, ¿cómo este desgraciado se atreve? ¿Por qué? Por el orgullo, hermanos. Por el orgullo. Entonces, usualmente cuando tenemos dinero, pensamos que somos más que otros. Cuando tenemos conocimiento, podemos pensar que somos más que otros. Cuando tenemos algún tipo de poder, alguna posición, la carne tiende a presumir. Así somos en la carne, así somos todos en la carne, hermanos. Todos, sin excepción. Dirá alguno por allá, no, yo no, ya estás presumiendo, ahí está, ya estás presumiendo, que tú no. Todos así tendemos a ser, hermanos. Entonces, Dios lo que quiere es que aprendamos de Cristo y en la medida que conocemos más a Cristo, Cristo nos ayuda a ser humildes. Humildes. Por ejemplo, por darles un versículo. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. Fíjense bien, ¿eh? En el mundo tendrán aflicción. Ojo, fíjense bien. Pero, ánimo, hermanos. Yo he vencido al mundo. ¿Qué quiere decir Cristo con eso? Que tú, en la medida que te llenas de Cristo, tú también puedes vencer al mundo. Pero no tú
sino Cristo en ti. Entonces, si no puedes perdonar a tu hermano es porque no conoces a Cristo todavía. Entonces no te debes de enfocar en perdonar a tu hermano, te debes de enfocar en conocer a Cristo, porque en la medida que conoces a Cristo, tu corazón va a ser transformado para que puedas amar a tu hermano. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ponte a leer Mateo, Lucas, Marcos y Juan y enfócate cómo es Cristo. Así como es Cristo, así es Dios. Enfócate en su carácter, enfócate cómo respondía cuando... O sea, estúdialo. Y sobre todo lo pídele al Padre. Padre, enséñeme, deme conocimiento, Señor. Ayúdeme a conocerlo, ayúdeme a conocer a Cristo, Señor. Entonces, en la medida que lo estás estudiando a Cristo y estás leyendo su palabra y te enfoques en Cristo día tras día, en la mañana, en la tarde, en la noche, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, y te enfocas en Cristo y caíste aquí, a lo mejor caíste por acá, y en lugar de enfocarte cómo ser un mejor cristiano, a lo mejor tú te enfocas en conocer más a Cristo. Señor, yo le quiero conocer más, Señor. Yo le quiero conocer porque todavía, Señor, me enojo, Señor. Todavía me gusta que hablen bonito de mí, Señor. Todavía esto, todavía el otro. Entonces tú simplemente dile, Señor, perdóneme. Todavía me gusta que hablen bonito de mí. Todavía me gusta esto. Todavía me gusta ser importante. Yo lo quiero conocer más, Señor. Enséñame, Señor, y ponte a estudiar su palabra. Y ponte a estudiar qué hizo. Y ponte a estudiar cómo sanó a los enfermos. Enséñame y dile, Señor, tú eres mi maestro, Señor, enséñame, Señor. Y sigues estudiando, puedes escuchar a un pastor aquí, puedes escuchar a un pastor acá, el Espíritu Santo Cristo te va a enseñar, independientemente, Cristo te va a enseñar. Si tú te enfocas en Cristo, tú vas a poder perdonar de corazón y lo vas a sentir verdaderamente, hermanos. De verdad lo vas a sentir. ¿De verdad puedes decir a una persona que te ofende? En tu corazón, yo te perdono, aunque me odies, pero en realidad yo te amo. Ahí ya es Cristo en ti. Se puede, hermanos. Yo he vivido eso. Yo lo vivo. Siempre, en todo momento, no en todo momento, porque en la medida que... Fíjense, un día que yo me despego de estudiar a Cristo, un día es mucho. Para mí es mucho enfriarme. Yo debo estar estudiando la palabra de Cristo todos los días, en la tarde, en la noche. A veces nomás es en la noche y en la mañana, a veces es todo el día. Depende, porque también tengo otras cosas que tengo que hacer. Entonces, pero en la medida que tú te enfocas en Cristo, de ti va a irradiar el amor, hermanos. Entonces, en todo caso, es incredulidad. Entonces, cuando tú rechazas a Cristo, no vas a poder amar. Y fíjense cómo se rechaza a Cristo, ¿ok? Aquí les va. Ya lo he dicho muchas veces, pero se los voy a decir de otra forma. Yo te digo, mira, tú no eres salvo por ir a misa. No eres salvo por congregarte en la congregación a que tú vas, ¿no? Ya seas calvinista, metodista, adventista, sabatista. Tú no eres salvo por eso. Tú eres salvo en la medida que conoces que Cristo se ofreció por ti para perdón de pecados. En eso eres salvo. No toma mucho entender esto. Vayan y vean en Hechos capítulo 10. Muy probablemente Cornelio escuchó de Cristo. Entonces él oraba y él daba limosnas. El ángel se le aparece y le dice, tus limosnas, lo que has hecho, han llegado al cielo. Manda a traer a Pedro para que te predique el evangelio y puedas recibir el Espíritu Santo. Y puedas amar verdaderamente, ya no carnalmente, sino espiritualmente. Entonces manda a traer a Pedro. Pedro le predica el evangelio, que no toma más que como 2 minutos predicarle el evangelio. Vamos a decir 5 minutos le habló de Cristo. Y Cornelio y los que estaban con ellos recibieron al Espíritu Santo. Ahora, muy probablemente Cornelio
ya había escuchado de Cristo. Entonces ellos recibieron el Espíritu Santo. Entonces ya teniendo el Espíritu Santo te va a conducir a toda la verdad. Eso quiere decir que ya Cornelio ya no pecaba. No, sí, seguía pecando, pero él, lo que Dios quiere es lo espiritual. Si tú te enfocas en lo espiritual, vas a poder gobernar lo carnal. Pero Jesús dijo, estén despiertos. Entonces, ¿qué es lo que impide? Usualmente es la denominación, hermanos. La Iglesia Católica, no todos piensan así. Yo nunca pensé así como católico, pero hay personas que dicen, esta es la iglesia verdadera, porque es la más vieja de todas. ¿Eso es por antigüedad? No, no es por antigüedad. En la Iglesia Católica se habla de Cristo. No, no siempre. Acuérdense, antes la misa era en latín. Yo en realidad desconozco cómo era como predicaban a Cristo. Pero es obvio que tenían las escrituras, aunque las escrituras las tenían encerradas. Por 1000 años duró encerrado. Entonces, en relación a la teología, ellos dijeron, así es, la teología así es, y ya cállese, ahí no le busque. Esto es así, 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 así. Entonces, resulta que la iglesia siempre ha sido perseguida, siempre. ¿Quién es la iglesia perseguidora más grande de la historia? Es la Iglesia Católica. Por ejemplo, por darles un nombre, San Francisco de Asís, italiano. Asís es una ciudad en Italia. Él era católico. Entonces él escuchó en relación a las escrituras que él tenía que ser, era de una familia adinerada. Entonces él dijo, no, muy probablemente miró, vende todo lo que tienes, da a los pobres y luego ven y sígueme. Eso él dijo, Señor, yo te quiero seguir. Entonces él comenzó a hacer hagan un grupo, por decir, un grupo de personas, de misioneros. Entonces venía una persona, creo que ya no recuerdo muy bien si era obispo o era un cardenal, y le decía, mira Francisco, te voy a dar estas tierras para que las tengas ahí, para que se congreguen ahí. Y él dijo, no, no quiero nada de eso, porque Cristo era pobre y yo quiero ser pobre. Entonces, y el cardenal o el obispo insistía, inclusive le llegó a decir soberbio, mira, no seas soberbio, hombre, Francisco, que ahí comienza la misión, la congregación misionera franciscana, que por cierto tiene propiedades en todo el mundo, pero él no lo quiso así. Uno de los santos que siguió a él fue Francisco Javier. Entonces, San Francisco de Asís fue perseguido por los mismos católicos, porque él quería vivir como Cristo y no como decían los cardenales. Y hay una oración, de hecho es un canto de San Francisco de Asís, donde dice, hazme un instrumento de tu paz. Él era cristiano, hermanos, él era cristiano, pero él no siguió los dogmas católicos, él quería seguir a Cristo. Condúceme, Señor, ahí donde falta amor, que yo lo lleve, Señor. Vayan y búsquenlo. Hazme un instrumento de tu paz. Eso lo escribió San Francisco de Asís, que era católico, pero que de alguna forma él fue perseguido. Ya después lo canonizaron como santo, pero lo que no te cuentan los católicos es que en realidad fue perseguido por la misma Iglesia Católica. Entonces, en la iglesia, hermanos, se van a manifestar las personas presumidas. Se van a manifestar en todas las congregaciones. En todas.
Donde se lee la palabra de Dios, allá hay cristianos. Pero hay cristianos orgullosos y hay cristianos humildes. Los orgullosos se van a manifestar. ¿Y qué te van a presumir? Su religión. El presumido en la iglesia católica te va a decir que él va a misa, que él se confiesa, que él a lo mejor es hasta ministro de Eucaristía o qué sé yo. No todos son así, no todos son así. Pero Dios tiene cuidado de sus ovejas, hermanos. No todos son orgullosos. Ya los orgullosos son los que ahorita se meten en las redes. Por decir el padre Luis Toro, ese es un, va a terminar mal si no se arrepiente. Y ustedes lo verán. Están las redes, ustedes lo van a ver. Va a terminar mal. ¿Por qué? Porque se la pasa peleando con todo el mundo. Y se burla de los protestantes. ¿Cómo un hombre hijo de Dios se va a burlar de alguien, hermanos? Por Dios. Así como también muchos evangélicos se burlan de él. Eso no puede ser así, hermanos. Entonces, ¿por qué? Porque no tienen conocimiento. Porque no conocen a Dios. Dicen conocer a Dios, pero no lo conocen. No lo conocen. Entonces, Cristo dice, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Que entiendan qué? Que entiendan qué, que Dios es amor. Tienen que entender que Dios es amor. ¿Cómo vamos a convivir? ¿Cómo vamos a convivir? ¿Cómo va a convivir un católico con un protestante si no lo tolera aquí en la tierra? ¿Cómo le va a hacer en la otra vida? ¿Cómo le va a hacer? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? Dice Pablo, se va a alejar avergonzado o avergonzada. Eso es lo que dice Pablo. Cristo es amor, hermanos. Cristo ama al católico. Cristo ama al protestante. Cristo ama al musulmán. No, ¿cómo que al musulmán? Cristo murió por todos, hermanos. Cristo murió por todos. Dice Jesús, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Y lo da el contexto, explica la parábola del sembrador. Fíjense bien, ¿ok? Esto lo dice Jesús, para aquellos que no quieren perdonar. Mateo 18, 23 al 35. Por lo cual, este es Cristo hablando, y lo narra Mateo, Leví, o Mateo, el que era publicano, el que colectaba taxes para los romanos. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Este rey es Cristo, o es el Padre, como ustedes lo quieran ver. Cristo y el Padre son uno. Vamos a aplicárselo a Cristo. Este rey es Cristo. Comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Mucho dinero, por decir 10 millones de dólares. Pero es una alegoría. Es una alegoría. O sea, ¿qué le debía? Todos sus pecados. ¿Okay? A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer y a sus hijos. ¿Se fijan cómo somos uno solo? El padre, la esposa y los hijos son una sola familia.
y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo, aplíquesele a un católico, aplíquesele a un testigo de Jehová, aplíquesele a un adventista, aplíquesele a un cristiano, ¿ok? Entonces aquel cristiano, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, ahora tengan en cuenta, el rey tiene dominio tiene un reinado. Ese reinado le pertenece al rey, él tiene potestad sobre todo ese lugar. ¿Ok? El rey, esta persona postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, Jesús es misericordioso, le soltó y le perdonó la deuda, todos sus pecados. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía apenas 100 denarios. Imagínate, por ejemplo, déjame pongo de ejemplo. Vamos a decir que ya andaba en la carne, era adúltero, afeminado, me acosté con hombres, me acosté con mujeres, era avaro, era idólatra, era tranza. Esos son todos mis pecados, poniéndome como ejemplo. Y resulta que acá uno me ofendió porque me dijo aleluya. Ay, sí, ahora que es aleluya o qué sé yo, que se burla de mí y me ignora y me desprecia. ¿Qué tengo que hacer yo con esta persona que me desprecia? Bendecirlo, bendice al que te maldice, perdona al que te ofende. Entonces, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía apenas 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, le agarró de aquí del pecho: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagara la deuda, que eso era lo que estaban haciendo los corintios. Págame lo que me debes, desgraciado, porque yo aquí te presté y me debes, y básicamente era lo que estaban haciendo. Él le rogó y no quiso perdonarlo hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, ¿saben quiénes son esos consiervos? Los ángeles. Los ángeles que llevan nuestras oraciones también le llevan. Oye, Señor, fíjate que allá Panchito, Luisito, no quiso perdonar al que le ofendió. Dice Jesús: tráiganmelo. Aquí está. Se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. O sea, todos mis pecados que yo le cometí en toda mi vida. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Se acuerdan de que cuando Cristo dijo, cuando andaban los fariseos: pecadores, ¿por qué no respetan el sábado? Y Jesús les dijo: ¿qué ni siquiera conocen aquel versículo donde dice misericordia quiero y no sacrificio? No entendía. Si Dios es misericordioso, ¿quiénes somos nosotros para tratar a nuestros hermanos así? ¿No debías tú también tener misericordia de tu prójimo como yo tuve misericordia de ti? Fíjense bien. Entonces su Señor, Cristo o nuestro Padre Dios, enojado, le entregó a los verdugos. ¿Saben quiénes son los verdugos? Satanás y sus demonios. Hasta que pagara todo lo que le debía.
Que le robaste por ahí a fulanito, órale, que pague hasta el último centavo. Que allá ofendiste a tal persona, Satanás, dale duro. Dale duro. Y está a merced de Satanás. Entonces cuando esta persona está ahí, Señor, sálvame. ¿Saben qué dice el Señor? No, 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 siervo malvado. Se los voy a decir así. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno. Así lo dice Cristo. Apártense de mí, malditos. Una persona que no teme estos versículos, hermanos, no cree en Dios, ni siquiera cree en Satanás. Pero cuando le va mal, cuando le viene el castigo, y yo lo veo físicamente, yo veo a las personas a las que yo le predico y desprecian el evangelio, y peor me desprecian, o sea, cuando digo peor, vengo, les traigo la palabra de Dios, y desprecian la palabra, me desprecian a mí, pues va de la mano. Yo mismo veo a las personas que yo les he predicado, cómo les va mal. ¿Por qué? Porque no me están rechazando a mí, están rechazando a Cristo. Y usualmente es por una falsa religión. No, es que tu religión no existía. Le digo, ni siquiera sabes de qué, a ver de qué denominación. Yo hace poquito hablaba con alguien. Me dice, es que tú eres de una secta. Le digo, ¿cuál secta? Le digo, ¿qué? ¿A cuál pertenezco? Dice, no, pues yo no sé. Le digo, ¿te fijas cómo hablas sin siquiera saber? Le digo, yo no estoy sometido a ninguna secta, yo no soy católico, yo no soy evangélico, yo no soy adventista, yo soy cristiano. Yo sigo a Cristo. Y yo amo a mis hermanos cristianos, así como yo amo a mi prójimo en la medida que Dios me da para amarlos. Si no los amara, no les predicara. Yo te amo a ti, vos por eso te predico y me dices que soy de una secta. Y luego yo le pregunté, ¿qué es una secta? Y me dice lo que me dijo, no es lo que le digo, ni siquiera sabes lo que quiere decir una secta. Me estás diciendo que soy una secta. Para empezar, yo no pertenezco a ninguna denominación. Yo no soy pentecostal, no soy adventista, no soy católico. Yo soy cristiano. Yo soy cristiano, punto. Las denominaciones dividen. Yo no vengo aquí yo soy cristiano. Si hay un católico que escucha, bueno, Dios le abrió el entendimiento. Si hay algún pentecostal que escucha, es de Dios. Si hay algún adventista que escucha, es de Dios. Y yo no lo voy a rechazar porque es católico, porque es adventista o porque no. Yo cómo voy a rechazar, ando predicando las buenas nuevas, ¿cómo lo voy a rechazar? Ahora, si alguien me cuestiona la doctrina, yo trato de aclarar, ¿verdad? No de contender, sino de aclarar. Y ya el Espíritu Santo a veces me dice, cuando el Espíritu Santo mismo me dice, cuando una persona lo único que quiere es pelear. Hay gente que quiere pelear, a esas personas no les contesto. Es más, luego borro el comentario. Pero cuando hay una persona que en realidad tiene buenas intenciones y en realidad me quiere exhortar, pero yo veo que no entiende la palabra de Dios, trato de aclararle, aunque yo no lo voy a convencer. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado en relación al Evangelio, porque muchas veces, casi siempre, la razón por la que la gente a mí me exhorta es porque no entienden el Evangelio, no entienden la fe, o no entienden el amor que debemos de amar. Si no somos luz en la oscuridad, entonces ¿quién lo va a hacer? Entonces, fíjense bien, Dios escucha nuestras oraciones en la medida que nosotros estemos perdonando a nuestros deudores. Si nosotros no perdonamos a nuestros deudores, Dios tampoco nos perdona y debemos de ser quemados con el fuego, hermanos. Y ser quemados con el fuego es sufrimiento. Y ese sufrimiento bien puede ser un cáncer, bien puede ser el SIDA, bien puede ser la muerte de tu hijo, la muerte de tu padre, la muerte de tu... O sea, son sufrimientos en esta vida.
¿Cuál sufrimiento? Lo que más temes. Eso es lo que dice la palabra de Dios. A lo que más temes, eso te va a venir. Por haberme dejado. ¿Cuándo se deja a Dios? Cuando no quieres perdonar. Nosotros seguimos a Cristo. Cristo nos dice, ama a tu hermano. Ahora, una cosa es que de repente a veces tú te enojes con tu hermano. El Espíritu Santo te dice, ve y ponte a cuentas con tu hermano. Entonces, si tú vas y te pones a cuenta con tu hermano, vas bien, vas bien. O sea, una cosa es que te enojaste un día, a lo mejor a las 12 de la tarde, y ya a las 12:30 ya te arrepentiste, ay Señor, perdóneme, porque el Espíritu Santo te va a redarguir de pecado, lo que es pecado. Te va a decir, no, perdónalo, perdónala, no, llámale, o esto. El Espíritu Santo te va a decir, si eres conducido por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no te está conduciendo, algo estás haciendo mal, no estás creyendo al Evangelio. A lo mejor estás pensando que te tienes que ganar la salvación cuando la salvación es gratis. Entonces, pero si tú tienes un corazón sincero, tú simplemente dile al Señor, Señor, yo todavía no entiendo, enséñame, Señor. Él no te va a despreciar, Él no te va a rechazar. Él está con los brazos abiertos. Y si a ti te cuesta perdonar a una persona que te ofendió mucho, porque por ejemplo no es lo mismo perdonar a una persona que te sacó la lengua, cállese, o sea, eso es fácil de perdonar, o sea, estoy exagerando, por ejemplo, a una mujer que la golpearon por 30 años o 20 años, si conmigo viene una mujer así y me dice, oiga hermano, ¿qué debo hacer con mi esposo? Fíjese que él me golpeaba siempre, no me traía de comer, por 20 años, ¿qué debo de hacer? Perdonarlo. No, hermano, pero me trató. Hermana, ¿quiere que le ande con rodeos o quiere que le diga lo que dice la palabra de Dios? Tiene que perdonarlo. Ahora, él vino a pedirle perdón. Oh, sí, no, pues tiene 20 años pidiéndome perdón. Pues por 20 años le aseguro que le ha ido mal, hermana. No necesita platicarme de su vida, le ha ido de la patada. Aunque se congregue, aunque diga lo que diga, le ha ido mal. ¿Cómo lo sé? Porque lo dice la palabra de Dios, lo acabo de leer. O sea, a lo mejor usted quiere perdonar allá a aquel, a fulano y mangano, pero resulta que al primero que tiene que perdonar es a su esposo, porque la golpeaba y no lo quiere perdonar. Ahora, un hijo de Dios, una hija de Dios, no va a ser golpeada por su marido en la medida que ella se somete a Cristo. Fíjense bien, hermanas, esto es para mis hermanas. Si una hija de Dios está siendo abusada por su marido, está siendo golpeada, por decirlo así, y es cristiana, y él es cristiano, ustedes sométanse a Cristo y simplemente ustedes perdonan la ofensa de su marido. Pero déjenselo al Señor. Déjenselo al Señor. Pero, como es tu marido, tienes que entender que Dios lo tiene que castigar por tocar a una de sus hijas. Tienes que entender que a tu marido le va a ir mal. Porque no te tiene que estar tocando. Pero si te está golpeando y te está golpeando, algo estás haciendo mal, porque ninguna condenación hay. El que un hombre golpea a una mujer cristiana, esa mujer cristiana algo anda haciendo mal. Algo anda haciendo mal. Lo más probable es de que no esté perdonando los golpes de su marido. ¿Cuántas veces tiene que golpearla el esposo? Ninguna. Ninguna vez. Una mujer vamos a decir que una mujer que se somete a Dios, vamos a decir a los 18 años, se sometió a Dios, se casa a los 20, y esa mujer honra a Cristo y sigue a Cristo, esa mujer nunca va a ser golpeada por su marido, nunca. ¿Por qué? Porque está protegida por los ángeles de Dios. Y el día que el marido la quiera siquiera tocar, muchas veces hasta se mueren los maridos. Con mi hija no te metas. Y simplemente te da otro marido. Eso así es, hermanas. Pero,
vamos a aclarar cosas. Aquí yo no estoy tratando de justificar el pecado. ¿Ok? El pecado es pecado. Las mujeres son bien violentas también. Hay mujeres que son golpeadas, pero porque tienen una lengua de Satanás. A lo mejor no golpean físicamente, pero la lengua, olvídense, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. La lengua de la mujer es la peor, hermanos. Hermanas, la lengua de la mujer es la peor. Porque la lengua puede hacer más daño que 20 golpes. Eso es así. La lengua es poderosa. Ahora imagínense, les voy a dar un ejemplo a las mujeres. Mi afán no es ofender a nadie, ¿no? Que es un ejemplo. Okay, fíjense qué poder tiene la lengua. Si yo les voy a dar un ejemplo de cómo puedo ofender a una mujer gravemente. No, yo andaba con una mujer, estaba panzona, toda espinilluda y tenía estrías ahí porque tuvo 2 hijos. O sea, estaba bien fea, bien fodonga, bien. ¿Cómo suena eso? Yo sé que es de lo más ofensivo para una mujer expresarme así de una mujer. Por eso estoy dando un ejemplo. ¿Ofende o no ofende eso? Oye, viejo, dame un besito. Ay, cállate. Estás bien horrible, eres bien fea, nomás toda panzona, toda fea. A un hombre no le ofende tanto eso, pero a una mujer sí, hermanos. Entonces la lengua de nosotros, hermanos, tenemos lengua de víbora. Nosotros también. Pero la lengua de la mujer es más. Y yo les puedo decir que muchas veces, la mujer es castigada con golpes, pero precisamente por la lengua que tienen. Porque en lugar de perdonar, maldicen. Desgraciado que le pegas a una mujer en lugar de perdonarlo. Muy difícilmente un hombre de Dios, un hombre cristiano, le va a pegar a una mujer sumisa. Muy difícilmente. Es más imposible, ya se los dije. Una mujer que se somete a Cristo, no me cabe la menor duda, hermanos. Cristo no lo va a permitir. No lo va a permitir. Porque el que se mete con uno de sus hijos, se mete contra Dios. Tan simple como eso. Entonces, ¿por qué la gente sufre? Porque no tienen entendimiento. O sea, no nacemos con el conocimiento, lo tenemos que aprender. ¿Qué es lo peor que le pueden hacer a un hombre? Para un hombre es la infidelidad, es lo peor que le pueden hacer a un hombre. Esa es la ofensa más grande que le pueden hacer a un hombre. Yo comparto aquí no para hablar mal de mi esposa. El Señor lo sabe, lo digo para, pues alguien les tiene que enseñar. Está la palabra de Dios, pero alguien lo tiene que compartir. Yo fui abusado sexualmente, no se los digo para que se compadezcan de mí. Yo soy feliz, hermano, yo tengo paz en mi corazón. Yo ando predicando la paz que Cristo me da, la ando predicando para que ustedes las tienen. No se compadezcan de mí, no, yo no sufro. Abusaron 3 personas de mí. Si yo les contara todas las cosas que me pasaron, en realidad yo me di cuenta que Dios me estaba preparando. De verdad. Yo tenía una novia que hasta se me hizo, yo no podía creer que fuera mi novia porque ella era muy bonita. Yo decía, she's out of my league, o sea, está muy bonita, pudiera andar con cualquier hombre guapo. Yo no lo era. Mas, sin embargo, yo bromeando le dije, y me dijo, no, si quiero ser tu novia. Dije, caray. Y como a los 2, 3 meses, ya mi hermano la andaba manoseando, porque resulta que le gustaba a mi hermano. ¿Qué tuve que hacer con mi hermano y con ella? Pues perdonarlos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo no voy a tener resentimiento a mi hermano. Había muchas mujeres con las que podía andar, pero no. Quiso andar con mi novia. Lo tuve que perdonar.
andaba otra persona que me buscaba y preguntaba por mí. Y me decía, acompáñame a mi casa, y la acompañaba. Y un día estaba yo con ella, y otro hermano vino y se la quería llevar en el carro. Y yo le decía, hey, hermano, soy tu hermano. Y me ignoró. Ni siquiera me conoció. Tú cállate, vete. Se la quería llevar para tener sexo con ella. Mi hermano, mi propio hermano. Otro hermano. Mi mejor amigo, un día que una muchacha con uno de mis mejores amigos, ah, yo lo respetaba, me gustaba su hermana, pero yo por respeto a él y por respeto a su familia, me daba miedo invitarla a salir, porque era una mujer decente, una mujer cristiana, una mujer, me gustaba, o sea, no era la más bonita, pero me gustaba por eso, porque era una de las muchachas más decentes de ahí de mi colonia. A mi amigo con el que más andaba fue y me ganó porque él oyó, porque yo le dije una vacilada así. Me dice, ¿me tienes miedo? Le digo, no, miedo no, respeto. Y ya delante de mis amigos le digo, mañana voy y te levanto yo de donde estudias. Ella estaba estudiando una carrera corta. Y fui por ella y no la encontré. Resulta que mi amigo tenía carro, me ganó. Y se hicieron novios. Eso me pasó a mí toda la vida. Entonces, yo eventualmente entendí que el Señor ya me estaba preparando de que yo tenía que perdonar y perdonar y perdonar. Entonces ya, eventualmente no es difícil perdonar, hermanos. En la medida que tú te sigas alimentando de Cristo y te sigas alimentando de Cristo y te sigas alimentando de Cristo. Ya el dolor más fuerte fue cuando una persona que no era mi amigo, más bien el esposo de la amiga de mi esposa, le fue infiel. Yo trataba al hijo de él como si fuera mi hijo, porque era amigo de mi hijo. Yo jugaba con ellos, me los llevaba a jugar básquetbol y todo. Y con él me engañó mi esposa. ¿Pero por qué me engañó? Aquí es donde yo digo, por eso mi enfoque no es mi esposa, era porque yo andaba en la idolatría. Porque yo dejé a Cristo para seguir el dinero. Y cuando uno hace eso, ¿en dónde me dio? Pues donde más me dolía. Y uno lo tiene que aceptar. Entonces uno tiene que aceptar las cosas. Ahora lo miro como una bendición. De alguna forma el Señor me iba a llamar. De alguna forma yo tenía que ser. Todos debemos de llevar algo porque es a través de varias tribulaciones que podemos llegar a la tierra prometida. Entonces si yo las comparo con otras tribulaciones, yo le diría al Señor, pero si lo volviera a vivir, yo dijera, están bien esas, porque en realidad no son tan duras en comparación con otras. Hay personas que pierden a sus hijos, a sus esposos, a sus esposas. O sea, hay casos más, o sea, muchos más graves que el mío. Lo mío en realidad no es nada en comparación con otras personas. Dios no nos va a tratar más allá de lo que podamos resistir. Entonces, aquí la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que debemos de perdonar, debemos de sufrir el agravio. Porque si no sufrimos el agravio, entonces todos nuestros pecados no son perdonados y nuestras oraciones no van a ser escuchadas, aunque caigamos en miseria. Eso es lo que dice, se lo dice a través de Jeremías. Dice, ¿por qué me tratas así, esposa mía? ¿Por qué me tratas así? ¿Qué hice yo para que me trataras así? ¿Y qué hizo? La abandonó a Israel. Dice, aunque caigas, aunque estés sufriendo, no te voy a rescatar. Y la dejó. La dejó. Se guardó solamente un remanente. Murieron, hermanos. El pueblo, el templo de Jerusalén fue destruido. Vayan y vean el Cantar de los Cantares. Y vayan a ver más bien
las lamentaciones de Jeremías. Esto pasa, hermanos, con la iglesia. ¿Por qué? Porque no entienden. No entienden. Es iglesia, ya tienen el Espíritu Santo, pero no quieren perdonar. Por eso yo les digo, una persona que no perdona no está amando. No está amando. Entonces, si no lo sabían, ya lo saben. Tienen que perdonar. La gente te va a ofender. Tienes que entender eso y tienes que perdonar. ¿Cuántas veces le dijo Pedro, Señor, cuántas veces debo de perdonar al que me ofende? ¿Hasta 7 veces? Le dijo, no, hasta 70 veces 7. Siempre. Siempre tenemos que perdonar. Una vez. Ahora, tampoco quiere decir que te lo vas a hacer con padres, ¿no? Con las personas que te ofenden. Se trata de perdonar. Porque hay gente que nos ofende que son del mundo, no son cristianos, son del mundo. A los de afuera, Dios los juzga, pero debemos de perdonarlos igualmente. No quiere decir que vamos a andar con ellos. A los cristianos que andan pecando deliberadamente, Pablo dice que nos apartemos de ellos. Al que anda desordenadamente, ni comas con él, dice Pablo. Entonces, tenemos que tener sabiduría y el Señor nos la da, hermanos. El Espíritu Santo es sabiduría, eso tenemos que pedirla. Señor, ayúdame a saber cuándo es cuando debo de comer con unas personas y no con otras. Porque tampoco podemos despreciar, oh no, yo no voy a comer con el hermano porque es católico. No, eso ya es orgullo. Al que anda desordenadamente. Andar desordenadamente es al que anda pisoteando la sangre del Cordero. Ah, Cristo ya murió por mí, yo puedo hacer lo que quiera. No, eso es andar desordenadamente. Eso se le puede volver a predicar el Evangelio y decirle, si usted anda desordenadamente no está amando, y si no está amando, pues no puedes andar con una persona. ¿Qué va a pasar con una persona que no está amando? Pues no vas a poder estar en paz. Siempre te va a estar criticando. Por ejemplo, yo ando con una persona, es cristiana, y me dice, hermano, vámonos a echar un tequilita. Le digo, no, yo no tomo. Ah, no es pecado tomar, sí, pero prefiero no tomar. Me puedo tomar una, está bien, pero no la necesito. Mejor prefiero emborracharme en el Espíritu Santo. No, hermano, usted está amargado, que no sé qué. Yo no puedo andar con una persona así. ¿Por qué? Porque él va a querer andar. Hermano, véngase, vámonos a mirar las peleas acá, de qué sé yo, Pues estoy tratando de no. Por ejemplo, a mí me gustaba el box. Y ya un día el Señor me reveló de que así era en el tiempo de Pablo, en el Coliseo. Como la gente. Imagínate uno comiendo palomitas ahí. Yo andaba comiendo una vez palomitas viendo una pelea de, híjole, no cabe duda cómo es uno. Pero ya el espíritu te redarguye. Ya nunca miro peleas. Sí, ya cuando menos pienso, ya estoy mirando ahí un repaso ahí de Julio César Chávez y ya digo, híjole, ya no. Entonces uno se arrepiente y es de todos los días, es de todos los días. Pero mientras el Espíritu Santo te estés guiando, vas bien, vas bien. Entonces el enfoque, hermanos, es amar, amar, perdonar. Perdonar es amar. Cristo nos perdona, pero Cristo quiere que estemos en paz. Entonces, como en este mundo no puede haber paz, Él vino a dividir. Cristo dijo, yo no vengo a unir, yo vengo a dividir. Pero fíjense en el contexto es a dividir a los cabritos de las ovejas, así como lo hace un pastor. Un cabrito siempre va a andar acorneando las ovejas, siempre va a andar ahí haciendo. Entonces Cristo dice, yo vengo a dividir. Entonces las ovejas
deben de estar protegidas de los cabritos. Entonces, si anda un cabrito acornando las ovejas, se le debe de llamar la atención. Hermano, cálmese. Trae unos cuernotes ahí que nomás anda acornando a todo el mundo. Cálmese. Hay que exhortarlo, se ocupa sabiduría. Alguien lo debe de exhortar para que haya paz. En cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todo mundo. Algunas veces yo he provocado no tener paz. El Espíritu no lo dice. Pero ya una vez que, a veces está uno enfocado en algo, y ya el Espíritu Santo nos dice, no, tú fuiste el que quitaste la paz. Ay, Señor, perdóname. Está bien, el Señor nos perdona, pero nos va corrigiendo, nos va corrigiendo. Entonces, por ejemplo, el error que yo usualmente cometía era de andar en lugares en donde yo sé que no puede haber paz. Entonces, ¿para qué voy? Si yo sé que no va a haber paz, entonces mejor es no ir. Mejor es no ir a lugares en donde yo sé que no va a haber paz. Entonces, de eso se trata de estar en paz. Debemos de vivir con el príncipe de la paz. Entonces, nos podemos congregar ahí donde hay paz, pero no donde todo el mundo se está peleando. Entonces, si vamos a donde todo el mundo está peleando, pues ¿quién quiere ir ahí? ¿Ok? Entonces, perdonen, hermano, porque perdonar